En esta semana habíamos quedado de ver brevemente, lo que sí es la iglesia. Hemos visto lo que no es la iglesia y esta mañana quisiera comentar algunos puntos muy sencillos, muy simples, pero lo que es la iglesia. La iglesia no es, hemos dicho, un centro, un ateneo de cultura, pero la iglesia debe enseñar a vivir. Uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que nos guiamos por todos los vientos novedosos que encontramos de filosofía, de humanismo, de todos los ismos que el hombre inventa buscando encontrar solución a sus graves problemas. Pero la palabra de Dios es muy clara y Él nos dice que la palabra de Dios es la única regla de fe y de práctica. Cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos decir con certeza que es la palabra de Dios. Y cuando es nuestra única regla de fe y práctica, no tenemos sino ver que la iglesia debe enseñar la Biblia. Hay muchas cosas que debemos aprender, pero lo más importante es ir a la palabra y ver qué es lo que Dios nos pide en esa nueva vida que Él nos ha dado. En la antigua vida sin Cristo, pues hacíamos lo que queríamos, vivíamos como queríamos, actuábamos de buena fe, pero simplemente influenciados por el entorno familiar, el entorno social, o simplemente porque nos venía en gana. Pero cuando aceptamos a Cristo como Señor, entonces tenemos que dejar que sea su palabra la que nos guíe. Y la tarea de la iglesia es precisamente esa: enseñar la palabra de Dios, enseñar lo que Dios dice. Y cuando hablamos de ello, vemos que tenemos pérdida de mucho tiempo porque nos damos cuenta que no hemos enseñado. Hay un analfabetismo bíblico tremendo en toda la gente, y cuando mucho se nos dice es que el pastor dijo, el maestro fulano dijo, es que las personas dicen, pero no decimos es que la Biblia nos dice. La iglesia debe enseñar a vivir y debe medir su enseñanza periódicamente para ver si estamos avanzando y hay cambios de actitud o simplemente seguimos siendo los mismos. La iglesia no es un centro social. La iglesia debe tener un plan de trabajo que contemple todas las necesidades de la gente, que promueva una serie de convivencias sociales como una familia. Debemos enseñar en esa familia otra vez los principios bíblicos para convivencia. No es lo importante que dicen los educadores, sino qué dice nuestro educador, que debe ser Cristo. Y Él nos enseña en sus mandamientos cuáles deben ser las relaciones en el hogar, como padres, como esposo, como esposa, como hijos. Tenemos siempre perfectamente delimitados esas tareas, esos compromisos, esas enseñanzas, y luego relaciones con los demás en la familia. La iglesia debe contemplar un genuino compañerismo, pero un compañerismo que no es social, es un compañerismo que es realmente de vida abundante. La iglesia, hemos visto, no es un centro musical. Hemos visto cómo muchas iglesias presentan verdaderos shows y la gente va casi como a la cartelera: ¿qué va a haber hoy? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a tocar? Y la música debe ser un centro de adoradores. La música bíblica tiene su lugar. Los verdaderos adoradores somos los creyentes. Cuando hay una genuina adoración, la iglesia crece en edificación y crece también en número. Pero debemos tener la mejor música que sea posible, de acuerdo a los recursos musicales que tengamos, pero sin buscar lo que otros tienen. A cada iglesia Dios le da los recursos que requiere. La música requiere de vidas que respalden lo que cantan, de vidas que respalden la letra de las partituras. Requiere de vidas que primero han estado en la fuente de gracia del Señor y pedido perdón y luego cantan. Muchas veces se tiene gente porque es preclara en el medio artístico y se invita para cantar en los cultos de la iglesia, reforzando el cántico de los cristianos. Pero, ¿qué puede enseñar esa persona? ¿Cómo puede respaldar esa persona cuando no ha tenido una experiencia de amor con Dios? Hay un hermoso himno en nuestros himnarios que dice: Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Y se responde: el de manos limpias
y un corazón puro. Con una petición, dice el himno: dame, Señor, esa limpieza, que no es impecabilidad, sino reconocimiento de pecado y búsqueda de perdón en la sangre de Jesucristo. Vimos la vez pasada que la iglesia no es un castillo de la pureza. La iglesia hoy día podemos ver que es el mesón en que el Señor colocó para que nosotros, los suyos, podamos ser edificados. Nuestro anhelo es que Dios conozca, que el mundo conozca a Dios, pero Dios nos sensibiliza para amarnos y para amar al pecador. Y como Él nos amó, nos sigue amando hasta el final. Todos en la iglesia, lo hemos visto, somos pecadores, perdonados ya, y aún por pecados que cometeremos en el futuro. Pero ninguno hemos llegado a la perfección, que solo Dios nos dará mediante la glorificación en el momento de nuestra llegada a las mansiones celestiales. Debemos cuidar la disciplina de la iglesia, pero con amor, exhortar como hermanos que nos duele lo sucedido, buscando la rectificación, pero considerándonos a nosotros mismos. ¿Cuánta gente hemos perdido y perdemos porque precisamente pensamos que la iglesia es la perfección, el castillo de la pureza? Podemos ver también, y dijimos ya, que la iglesia no es el templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Maravillosamente la palabra de Dios nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza de ese cuerpo es Cristo, y nosotros solo somos sus miembros, puestos en ella por el mismo Señor, dándonos una función determinada por los dones espirituales que nos capacitan para que el cuerpo se vea edificado y pueda cumplir su misión. En la iglesia todos somos iguales. Quizás es la única o una de las pocas organizaciones que podríamos llamar lineales. Todos somos iguales, pero todos tenemos una función diferente. Hemos sido redimidos, llamados por el Señor, perdonados, pero todos estamos en un proceso de perfeccionamiento, de santificación, en el que conforme a nuestra obediencia o no, avanzamos o nos estancamos, pero siempre con la seguridad: estamos en Cristo, con la oportunidad de reconocer que sin Él nada podemos hacer. Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Por ello es que podemos decir, como el apóstol Pablo, somos más que vencedores si dejamos que Cristo nos guíe en todo. Pero por último quisiera mencionar algo más. El gobierno de la iglesia debe ser una democracia, dice mucha gente. La iglesia no es una democracia. Sin desear entrar en una discusión sobre el término democracia, creo que es más simple, sin determinar ese término, que no es bíblico, vemos cómo Dios lo quiere y la forma como la iglesia debe gobernarse. Creo en lo simple. La iglesia debe ser gobernada por Cristo, que es la cabeza, y nosotros los miembros solo tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos manda y ordena. A cada miembro Dios nos da una función. Zapatero a tus zapatos, dice el dicho popular. ¿Cuántos problemas se solucionarían si cada miembro viese por su tarea y no tratase de intervenir en funciones de otro? Juntamente con la función que Dios nos da mediante los dones espirituales, que espiritualmente nos hacen aptos para toda buena obra, y la capacitación que la iglesia debe dar por medio de la enseñanza, que provee los elementos cognitivos para la ejecución de la función, cada miembro ocupará un lugar dado por Dios y todos los problemas se acaban o se aminoran. En otras ocasiones deseamos en forma personal tomar decisiones que no son de Dios, o aún como iglesia hacer tantas cosas con las que en Satanás nos dice: no te dejes, no es justo, no es correcta, haz equipo, haz partido, lucha, y la iglesia se divide. La iglesia debe tener un mismo pensar, un mismo sentir. Pablo nos dice que debemos tener la mente de Cristo y que nuestro corazón estará en armonía con nuestro sentir. El corazón, yo siento, es engañoso más que todas las cosas. Nuestro pensamiento no siempre es correcto. Yo creo,
decimos. No conocemos todos los asuntos y lo profundo de los corazones. Dios sí los conoce. Dejemos lo difícil y volvamos a lo sencillo. Cristo manda a su iglesia y nosotros debemos decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Si todos buscamos el rostro del Señor, renunciaremos a nuestro sentir, a nuestro pensar, a nuestras conveniencias, negándonos a sí mismos, buscando no nuestro, sino lo del Señor. Tendremos unanimidad en la heterogeneidad que es la iglesia. Hay un factor común, un mismo Dios, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. La iglesia tiene una misión que mostrar al mundo y Cristo no pelea, Cristo no está dividido. La próxima semana continuaremos con estos sencillos comentarios.